Dios les bendiga, familia. Hoy vengo a traer un pequeño estudio bíblico y esta vez quiero hablar un poco sobre un libro que es un poco contradictorio para muchos. Unos dicen que es verdad, otros dicen que este libro es falso. Y es el libro que se encuentra entre Esther y los Salmos, el famoso libro de Job. Este libro empieza hablando que había un hombre que vivía en Uz, que este hombre se llamaba Job y este hombre era perfecto, era un hombre como no había en toda la tierra. Dice la palabra de Dios que perfecto solo era Jesús. El mismo Jesús dijo, más grande nacido de mujer que Juan no hay ninguno, pero Juan, cuando está en el momento difícil, siendo un profeta, me imagino que él sabiendo cómo iba a ser su muerte, él manda a decir, estando encarcelado, que si era él, Jesús, el Mesías, o esperarían a otro, aquel Juan que se le dice cómo iba a ser el bautismo de aquel Jesús, aquel que desciende delante de sus ojos, la paloma se posa en el hombro de Jesús. Esa llenura del Espíritu Santo fue una llenura diferente en toda la Biblia, visible a los que estaban en aquel lugar. Y ahora este Juan está dudando, y el dudar es pecado delante de Dios, y él se arrepiente porque al final él entiende que Jesús le manda a decir, díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio, yo soy, es decir, en pocas palabras, yo soy el Cristo, no tiene que esperar a nadie más. Y Juan ya creyó. Usted conoce cómo fue terriblemente su muerte y usted puede creer lo que usted crea. Ahora, después habla de que Job en el verso 2 dice que tenía 7 hijos varones, 3 hijas hembras. En el verso 3 dice este libro que tenía mucha riqueza, tenía 7,000 ovejas, más 3,000 camellos, más 500 yuntas de bueyes, más 500 asnas, más muchos criados. Después habla de las fiestas que hacían los hijos, los cuales invitaban a las hermanas a esas fiestas. Pero en el verso 6, aquí hay algo que no está bien. Yo creo que Job fue un personaje real. ¿Y por qué creo que fue real? Porque Dios mismo habla de Job. Dios no dice de Job que era perfecto. En Ezequiel capítulo 14, verso 14, y en el 20 dice lo mismo. Ezequiel empieza hablando en el capítulo 14 de lo que es la idolatría del pueblo, como se iba tras los ídolos, tras los falsos profetas, y que si en esos tiempos, dice en el verso 14, viviese Noé, Daniel y Job, que estos eran hombres justos, aún hasta sus hijos ellos no salvarían, ellos se salvarían ellos mismos por lo justo que era. Entonces Dios habla de Job, que era un hombre justo. Eso es lo que Dios menciona en toda la Biblia de Job, y esto yo lo creo. Job fue un personaje real, porque aquí en Ezequiel Dios mismo habla de que Job existió, y en el verso 20 dice lo mismo también de Job, de Noé, de Daniel y de Job. Entonces aquí podemos ver de que Job fue un personaje real, pero aunque fue un personaje real, quien escribe de él parece que fue alguien que escuchó de él por tiempo, y él inventa cosas en este libro. ¿Por qué digo que inventa cosas en este libro? Porque yo no estoy de acuerdo a partir del verso 6 hasta el 12, como en otras ocasiones en este libro, con cosas que se dicen que no tienen nada que ver con la Biblia. Algunos afirman de que Moisés es quien escribe este libro siendo el más antiguo, aún antes de Génesis, pero Moisés conocía bien a Dios, Moisés tenía una relación con Dios, Moisés no podía escribir cosas que se escribieron en este libro. Entonces, ya sea un hombre o una mujer desconocida, el cual no da su nombre, de que había hecho este libro, me imagino que por las cosas que le añade, porque aquí en el verso 6 dice que se presentan los hijos, escucha bien, los hijos de Dios delante de Dios. En aquellos tiempos el único hijo de Dios era Jesucristo.
Ya después que Jesús muere, entonces nosotros a través de Jesús tenemos esa potestad de poder ser llamados hijos de Dios cuando lo aceptamos. Y puedes verlo en Hechos, capítulo 1, verso 12. Que todos aquellos que le aceptaron juntamente con Jesús fueron llamados hijos de Dios. Pero los ángeles no eran llamados hijos de Dios, eran creación de Dios. Aquí dice que se presentan los hijos de Dios y dentro de estos hijos Satanás se presenta también. Es decir, Satanás se presenta como un hijo de Dios. Aquí vemos otra cosa donde Dios le pregunta a Satanás que por dónde él andaba por la tierra cuando Dios es omnisciente, cuando Dios está en todos lados, cuando Dios conoce todo. Aquí Satanás le dice que de rondar la tierra y toda la plenitud de la tierra, y vemos como Dios le dice a Satanás, es decir, hay una amistad, que esto nunca habla la Biblia, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás, que fue expulsado, usted conoce, con una tercera parte de los ángeles, por querer ser mayor que Dios, por querer usurpar el trono de Dios. Este es echado fuera y lanzado al abismo con aquella tercera parte de los ángeles que le siguieron, porque era un ángel que se le dio poder, que se le dio autoridad en los cielos, y él pensó que podía vencer al Rey de Reyes y Señores de Señores. Ahora hay una conversación tan tranquila como si nada hubiera pasado, y Dios le dice, ¿acaso no viste a mi siervo Job? Ninguno como este. Dios como que alardea de Job, Dios engrandece a Job, Dios hace ahora una apuesta con Satanás, con Job, como que Job es invencible, Job no se va a apartar de Dios, y aunque Job era un hombre que amaba a Dios, hay cosas aquí que no están claras, que no tienen nada que ver con Dios, porque la luz y las tinieblas no tienen compañerismo. Jesucristo dijo que Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque un reino dividido no prevalece. Cuando a él le decían por Beelzebú echa fuera a los demonios, Jesucristo en el desierto, la última tentación que le dijo que se postrara delante de él, le adorara, él sí podía hablarle a Jesús, porque está aquí en la tierra, él tenía el poder sobre la tierra que le quitó a Adán y Eva en el principio, usted conoce bien, con engaño, como él suele hacer en todo momento, engañar a las personas. Entonces ahora él se presenta y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a él servirá. Y él se apartó. Entre Jesús y las tinieblas no había compañerismo, de tal manera de que Jesús echaba fuera los demonios de las personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí vemos tan tranquilamente como este escritor, sin conocer la Biblia, sin conocer bien a Dios, ahora habla, se inventa como un cuento donde dice que ellos tienen comunicación. Ahora le dice, quítale todo. Usted ve cómo le quitan todo en un solo día y moría en espada y quedaba uno solo para avisar. Mientras él te hablaba, venía otro y pasó esto, cayó fuego del cielo y se murió todo ganado que tenía, todo los asnos, todo, y solamente quedé yo, y así constantemente quedaba uno y todos fueron muriendo. Después vemos en el verso 2 que se presenta ahí de nuevo Satanás como hijo de Dios, hablar con Dios, y ahora le dice que si toca su piel va a negar a Dios y va a blasfemar de Dios y se va a alejar de Dios. Entonces Dios le permite que toque su piel, y ahí vemos cómo dice que cae una sarna tremenda sobre Job. La mujer de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Ya había perdido todo su criado, todo su ganado, todos sus camellos, sus ovejas, lo había perdido todo. Aún hasta sus 10 hijos había perdido. Ahora, este libro tiene partes que son ciertas y son verdad. Este libro tiene partes que tú estudiando te puedes dar cuenta que sí tienen que ver con Dios. Como donde él dice, por ejemplo, de oídas te había oído, mas ahora mi rostro te ve, ahora te puedo ver cara a cara, ahora te puedo ver diferente. Y Dios le habla a Job, Dios restaura su vida, ocurren cosas lindas después en la vida de Job,
pero hay cosas aquí que no encajan bien. Aunque Job fue un personaje real, en Santiago capítulo 5, verso 11, Santiago nos habla de Job para alentarnos a seguir adelante a lo que venga, las tribulaciones que venga. Es decir, Job fue un hombre sufrido, las tribulaciones que puedan venir a nuestras vidas, nosotros enfrentarlas, seguir adelante, que al final Dios tiene un plan lindo para nosotros, Dios tiene algo especial para nosotros. Pero esta parte donde habla de que Dios y Satanás hablan, de que como si nada hubiese pasado, como que ellos son amigos, porque tú puedes ver ahí como que hay una conversación entre amigos, cuando la Biblia en ningún lugar dice eso, de Génesis a Apocalipsis. Entonces tenemos que escudriñar bien las escrituras para que nadie nos esté engañando. Usted juzgue, usted diga lo que quiera. Job fue real, yo lo creo, Dios habló. Acuérdese, Ezequiel capítulo 14, verso 14, ahí habla de Job como justo, y en el verso 20, ahí habla de Job como justo. En los únicos lugares donde se menciona la Biblia es en Ezequiel y es en Santiago capítulo 5, verso 11. En más ningún lugar de la Biblia se menciona de Job. Jesucristo no habló de Job como alguien perfecto, como alguien incomparable. Ahora, Job se dice que vive antes de Cristo unos 2180 años, unos 2100 años antes de Cristo, que es el tiempo más o menos en que vivió Abraham, el patriarca Abraham, y vivió Isaac y Jacob. En ese tiempo más o menos es que Job vive aquí en la tierra. Y sin embargo, las pruebas vinieron sobre Job, siendo un hombre justo, siendo un hombre perfecto, según el escritor o la escritora de este libro, el cual no se revela quién es, quién lo hace. Pero si usted conoce un poco a Moisés y conoce que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, entonces te das cuenta de aquel que escribió los Pentateucos, o famoso llamado Torá, que significa las instrucciones para el pueblo de Dios, aquel que conocía a Dios, aquel que estuvo 40 días, 40 noches en la misma presencia de Dios, ahí en la montaña. Aquel es imposible que escriba cada falacia que se dice aquí que no son ciertas. Entonces este libro tiene partes ciertas, hay algo que yo no puedo entender. Supuestamente Job vive unos 210 años para algunos, unos 190 y tantos años para otros, porque dice que en el capítulo 42, después de todas estas cosas, Dios restaura la vida de Job, le da 7 hijos otra vez. Qué casualidad, son 7 hijos más 3 hijas, no le da 20, si era el doble debía darle 20. Ahí hay cosas que no suenan bien. Se lo da con una mujer que ya tiene 100 años, que a esa edad ya el hombre no podía ser fértil. Mira qué trabajo pasó Abraham para tener su hijo, pero bueno, una mujer que le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Ahora, con esta misma mujer, él tiene 7 varones y tiene 3 hembras, lo cual dice que esas 3 hembras eran tan lindas. Ahí expresa en Job capítulo 42 como ninguna de las hijas de los hombres de aquellos tiempos. Y ahora Job vive sobrepasando el tiempo que ya Dios había puesto sobre los seres humanos de vivir aquí en esta tierra, que eran hasta 120 años. Ahora Job vive unos 200 años, 210 años, porque dice que Dios le regala 140 años después de esto, y Dios vuelve a multiplicar todo, y Dios vuelve a darle riqueza mucho más que las que tenía antes. Los amigos vienen, les regalan oro, y Job vuelve y tiene grandes riquezas. Ahora, usted crea lo que quiera creer en este libro, pero tiene que, cuando lee este libro, ver en una balanza el Dios que habla la Biblia con el Dios que se está hablando aquí, la forma en que se está mostrando este personaje y cada momento de él. Porque recuerda, para mí, como estudiante, creo que fue alguien que había escuchado por boca de alguien
y ese alguien a lo mejor le habló a alguien más y entonces a él llega esta información o a ella llega esta información y es quien escribe este libro, que es un libro que trae contradicción. Job fue un personaje real, lo afirmo, pero hay cosas en este libro que no tienen nada que ver con Dios. Hay cosas que no tienen una credibilidad para quien lo escribe, de él hacia nosotros. Así que Dios te bendiga, espero que te sea edificación y Dios siga ahí iluminando tu vida con poder, con sabiduría, con entendimiento de la palabra, que puedas cada día aprender más y más de Él y sea un estudiante, sea alguien que le busca en todo momento y el mejor maestro, recuerda, siempre es uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro maestro como Él. Clama a Jesús, busca a tu Dios a través de Jesús y aprende cada día más la hermosa, maravillosa palabra de Dios. Dios les bendiga.